Hola, ¿cómo andan? Muy Buen bien, muy bien. día. Hola. Muy Gustazo, buen día. gustazo Gusto estar escucharte y ahí. verte. Bueno, ensayamos esta explicación por acá, corregila, enriquecela y contanos un poco cómo hay que seguir este tema. Bueno, lo primero, hiciste un buen resumen. eh, y te diría, Scott Bessent, antes de haber aparecido en ese recorte en televisión estadounidense, que obviamente los estadounidenses se preguntan qué pasó, que el Tesoro de Estados Unidos compra pesos argentinos, y así como nosotros preguntamos qué pasa, allá también se preguntan. eh, Hizo un largo tuit explicando lo que había hecho. Fue la voz, después de los rumores, oficial que confirmó que habían efectivamente comprado pesos argentinos. Lo compraron el mercado libre de cambios. Ayer el Tesoro no había intervenido y el tipo de cambio estaba cerca del techo de la banda. eh, en un contexto, recordemos, donde en los últimos días había habido poca oferta a exportadores, porque en la liquidación del agro, que había sido muy fuerte por la eliminación de retenciones transitorias, ya pasó, y donde hay tanta especulación sobre qué iba a pasar con el régimen cambiario, o sea, si iban a seguir o no las bandas cambiarias después de las elecciones. Todos quieren comprar dólares dentro de la banda y nadie quería vender. Pasa cuando hay rumores, ¿no?, sobre un cambio de régimen. No es que este tipo de cambio, que hay una enorme discusión entre los economistas, este nivel de tipo de cambio no sea suficiente para Argentina. No sería suficiente si un gobierno como el de Argentina, que tiene equilibrio fiscal, y esto es, como vos decís, técnico, vamos a bajarlo a la tierra, con los impuestos que cobra, puede pagar los gastos todos los meses y los intereses de la deuda. Pero lo que tiene, esto es una noticia buenísima y algo raro en el mundo hoy, la mayoría de los países tienen déficit. Pero, ¿qué pasa? El desafío es que cuando va venciendo la deuda hay que renovarla. Si no se renueva, nadie te quiere ofrecer una tasa lógica. Bueno, el gobierno tiene que cancelar esa deuda, tiene que hacerse de dólares para pagar la deuda, que es lo que ha hecho desde que asumió. Pasa que ningún país del mundo lo hace, las empresas en general tampoco lo hacen, y eso obviamente ponía signo de pregunta sobre ese tipo de cambio. Si nadie te preste, vos tenés que hacerte de los dólares como Estado nacional para cancelar la deuda. Con las exportaciones y la entrada de divisas que hay, bueno, capaz que no te alcanza este tipo de Sí, cambio. Son todas especulaciones que hay hace varios meses pensando en que en las está bien. post-elecciones iba a cambiar Pero algo. María, ahora Estados Unidos te dice, anda tranquilo que acá tenés 20.000 millones en un swap. ¿Vamos bien ahí o no? Sí, sí, te digo, ¿qué dijo Estados A Unidos? ver. Sí, primero, esto está alineado y aquí hay que recordar algo, la palabra vale en el mundo y en Estados Unidos en particular. Scott Bessent y Donald Trump ya lo dijeron. Sí, Lo que claro. pasa es Qué que los lindo que lo argentinos dicen. dudamos de eso, Claro, qué bueno que está porque diciendo. acá Claro. muchas veces un político dice una cosa y después hace otra. Expert, hace 10 días, Y, por ejemplo. claro, el secretario del Tesoro, ¿qué dijo? Y después Trump, pero Bessent, la primer tuit dijo, whatever it takes, lo que sea necesario. ¿Por qué? ¿Tienen ganas de regalar plata a Argentina y perder? No. Ellos, como el Fondo Monetario y la comunidad internacional, ven que Argentina ha vivido sistemáticamente teniendo déficit fiscal, financiándose con el Banco Central y por lo tanto teniendo alta inflación, ¿Cuál es el mejor broker de Argentina? y además endeudándose en los mercados y defaulteando, o sea, no pagando la deuda. Somos los primeros en el ranking de default, de no cumplir con los contratos. Y ellos ven que es un gobierno que está comprometido como parte clave para estabilizar la economía en el equilibrio fiscal. Eso es algo inédito. Y de hecho, en Argentina los planes de estabilización, todos los programas que hubieron, desde la convertibilidad, antes el Plan Austral, el Plan Primavera, u otros posteriores, incluso el gobierno de Macri, fallaron porque no lograron el equilibrio fiscal. Claro, Que la claro. gente dice, bueno, pero a mí qué me importa el equilibrio fiscal, porque yo ahora no vendo. No podés, vos heredaste un desorden tan grande que si no ordenás las finanzas públicas no podés bajar la inflación. Si no bajás la inflación y no ordenás ciertas cosas como las tarifas y otros precios y pones reglas de juego, es muy difícil que haya inversión, y la única manera de crecer sostenidamente para que la gente esté mejor, para que haya trabajo, es Bien. justamente que haya inversión, Ahora, ¿sí? María, ¿es histórico esto? Ayer lo planteaban muchos colegas. Viste que a veces está medio bastardeada la palabra histórico. Entonces, ¿es así? ¿Es histórico o no? Es histórico porque Estados Unidos, después de mucho tiempo, está mirando América Latina y la América en general, y se está dando cuenta con preocupación, y esto no es solamente Trump. Trump, además, Milei tomó una decisión de ser aliado estratégico
y esa relación personal potenció todo esto. Pero una mirada, incluso ya el embajador argentino Mark Stanley, que estaba el año pasado, ¿no? que era del gobierno demócrata, veía la importancia del mensaje de Milei de estar aliado al occidente, estar aliado a Estados Unidos, y con mucha preocupación sobre todos los intereses que no son tan democráticos, o incluso la excesiva inversión en China en la región, y Estados Unidos había descuidado la región, esa es una realidad. Entonces, lo dijo ahí Bessent en el tuit también, queremos como aliados estratégicos a Argentina. Esto es una mirada que va mucho más allá de la coyuntura, también de que empresas estadounidenses inviertan en Argentina. Para eso necesita que Argentina logre finalmente tener éxito en el programa de estabilización. ¿Debería bajar el dólar con esto? María, ayer bajó fuertemente, ¿no? ¿Qué cerró? ¿1430, 1420? ¿El oficial? Dentro de la banda. Sí. 1420, y fue sobre el final, digamos, que empezaron a aparecer ofertas de dólares, o sea, compra de pesos del Tesoro de Estados Unidos, y seguramente que lo hizo a través del Banco Santander. cambia el panorama. Sí. Contémoslo, lo hizo a través del Banco Santander. Nunca antes había pasado esto, ¿no? Yo no soy especialista en la materia, pero por lo que leí, nunca... No, y en contadas ocasiones ese fondo que tiene el Tesoro de Estados Unidos había invertido en otras monedas como en yenes hace muchos años, digamos, pero hace mucho que no invierte. Tiene obviamente un fondo en el cual hace inversiones que se supone que le tienen que dar rentabilidad al Tesoro de Estados Unidos, y es la primera vez que hace una operación como esta en muchísimos años, y obviamente en una moneda como la Argentina, que no es una moneda de los países, digamos, desarrollados, ¿no? Que estamos fuera de los mercados, como te decía antes, porque como deudor el Tesoro ha sido un desastre, el Tesoro argentino, más allá de los gobiernos, ha terminado no pudiendo pagar deuda, reestructurando durante muchos años en default. Sí. Y eso es lo que plantea Bessent. Argentina puntualmente en este proceso electoral, por todo esto que hablábamos antes de especulación, está frente a una enorme iliquidez, y por eso lo que vamos a hacer es compramos pesos, lo primero que dijo. Y además confirmó que ya habían acordado las condiciones de este famoso swap, que es un intercambio de monedas. Argentina hoy tiene un swap con China de 18.000 millones de dólares. Esto sería un swap por 20.000 millones de dólares, es decir, un intercambio de monedas entre el peso y el dólar, que irían al Banco Central, a fortalecer las reservas del Banco Central. Sí, Scott Bessent, María, ayer destacó que Milei tiene un compromiso con sacar a China de Argentina. ¿Qué consecuencias económicas trae no utilizar el swap con China? Mira, eso primero lo dijo no lo dijo en el tuit, no lo dijo nunca formalmente, lo dijo en un programa de televisión. Así que bueno, veremos la nota con Fox. Veremos la letra chica de eso que implica, ¿no? Por el momento, el swap chino está, hay una parte que está puesto, pero no todo está lo que se llama activado. ¿Qué diferencia tiene ese swap con China? Es que es en yuanes que no son convertibles a dólares fácilmente. Si vos los querés usar o los quisieras usar, o el Banco Central los quisiera usar, por ejemplo, para defender cuando hay una salida de capitales y vender dólares, tendría que activarlo y canjearlo por dólares. El swap con Estados Unidos es automático, porque vos tenés dólares que son justamente usables, ¿no? De reservas líquidas. Pero creo que esto es más una señal de solvencia en un banco central que, como creo que lo hablamos acá en el programa alguna vez, cuando en diciembre del 2023 no es que estaba complicado el balance del Banco Central, estaba destruido, porque no solamente no tenía reservas, las reservas que llaman brutas eran 21.000 millones de dólares, hoy son 42.000, y con el swap serían 62.000, sino que además del lado de los pasivos, los pesos que tiene que respaldar, sobraban pesos por todos lados. Habían 15 puntos del PBI extras de que eran las LELIQ, esos pesos que retenía el Banco Central, que sacaba de circulación porque la gente no los quería, si no hubiera habido más inflación, pero que pagaban intereses, y que si vos tenés déficit fiscal encima inyectabas todos los meses más pesos. O sea que la gente no quería pesos, y cuando veía el balance del Banco Central menos ganas tenía de quedarse con pesos. Además, te resalto otra cosa. Habían 21.000 millones de dólares, pero se había incrementado en 35.000 millones de dólares la deuda con importadores. ¿Qué pasó? A ver, María, Carlitos te quiere hacer una pregunta. Dale, Carlitos. María, perdona, pero entonces, como todo activo, ¿el peso hoy está barato? ¿Cómo se explica esto? De la misma manera, cuando decimos que el dólar está caro, ¿hoy el peso está barato? Eso dijo Bessent ayer en Fox News. Dijo, compramos... Bueno, desde el punto de vista de desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que plantea es el peso estaba en el techo de la banda. Si Argentina logra acceder al rollover de la deuda y logra mejorar las expectativas,
el peso está barato porque está en el techo de la banda. Es decir, de hecho también en el tuit ayer dijo, este programa económico, acordado también o en la discusión con el Fondo Monetario, va a seguir el equilibrio fiscal, va a seguir el esquema monetario. Entonces deslizó, por lo menos en el tuit, que si está en el techo de la banda está muy barato el peso, no debería estar ahí. Por eso compra, diciendo probablemente está demasiado alto porque hay especulación, porque hay ruido electoral, porque hay incertidumbre, como te decía antes, y el mercado y muchos economistas dicen, bueno, habría que salir de las bandas, el dólar debería ser más alto. Sí. Otros dicen, habría que salir de las bandas y capaz si se estabiliza, si Argentina logra renovar, volvés al nivel que sea de lo que hoy está María, dentro de la sí, banda. por Entonces, último, estás en el techo y sí. está barato el peso, Por último. está demasiado desvalorizado y probablemente si va hacia el centro de la banda hay una ganancia de aquel que compró en ese nivel. María, por último, agradeciéndote el tiempo. ¿Esto puede reactivar la economía o no? Nada es instantáneo y automático, pero sí, por supuesto, que un tema que afectó mucho en los últimos meses y que hizo que la economía, que había recuperado muy rápido, esté desde febrero oscilando en un mismo nivel, tiene que ver con esto, con la incertidumbre que paraliza decisiones, con la suba de tasas de interés que terminó afectando el costo del crédito de capital para las empresas, al tema de lo que es el financiamiento del consumo en cuotas. Entonces, por supuesto que es un factor fundamental. Y el otro está atado también a esto que habló, lo dijo Bessent ayer en el tuit, que tiene que ver con retomar postelecciones o que el gobierno retome postelecciones los acuerdos con sus aliados para avanzar en las reformas que Argentina necesita, esas que se habían firmado en el Pacto de Mayo, en las que el año pasado parecía haber mucho acuerdo. Esto, por supuesto, que es fundamental. El ancla fundamental es el equilibrio fiscal para bajar la inflación, pero hace falta, por supuesto, avanzar en la reforma tributaria, en algunas otras reformas estructurales que hagan que Argentina, que cualquier productor, cualquier pyme pueda tener justamente más proyección, crédito y también una economía que empiece de nuevo a moverse. Y algo resalto. Son mejores amigos cuando... Y algo resalto. Argentina no crece en forma sostenida desde el año 2011. Ese es el problema. Argentina arrastra muchos años de estancamiento producto de un populismo exacerbado que vimos las consecuencias más palpables al final, en el cuarto kirchnerismo, que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero que ya estaba incubando mucho antes. María, un gusto enorme de tenerte. Muchas gracias por atendernos tan temprano. No es que estén... gracias por tu respeto. No, era un gusto. Abrazo, sí.